espacio de compañía y relax. Por Unión Radio. Seis 17 minutos de la tarde. Seguimos con mucho más de Al Final del Día a través de la señal de Unión Radio 90.3 FM y 1090 AM. Recuerden también que nos escuchan en Caracas, Puerto La Cruz, Barquisimeto, Mérida, Margarita, Puerto Cabello, Barinas, Maracay, Maracaibo, San Juan de los Morros, la web unionradio.net y nuestro canal de YouTube Mundo UR en vivo. Nuestro número 0424-158-3732 para que ustedes puedan conectarse, escribirnos y sobre todo en esta oportunidad que ya está con nosotros la siguiente invitada para hablarnos sobre... Ay, Dios mío, cuídense. Cuídense que vengo saliendo, doctora. Yo me acabo de reincorporar por el dengue que casi no la cuento. Está con nosotros. Ella es médico internista e infectólogo, Yoxibel Limas, para hablar sobre el dengue. A propósito que esta semana algo ¿qué fue el lunes? El lunes, el día de la prevención. Sí, contra el dengue. Contra el dengue. Bienvenida, doctora, Hola, ¿cómo un está? placer estar aquí No se burle, contigo. que fue horrible. No se ría. Es horrible. Es horrible. El dengue, que de hecho estuve conversando con unos invitados esta semana y decía, ay, pero yo creía que ese mosquito ya como que no, que nada que ver, que el dengue volvió. El dengue nunca se ha ido. Nunca se ha ido y nunca se irá. Y en los nunca se países irá. tropicales no. Nunca se irá, pero estamos en una época o en una temporada donde está más fuerte que nunca, Sí. donde son muchos más los casos, o por ejemplo yo que tuve, cuando me hospitalizan y empiezo a ver que hay mucha gente con dengue, es cuando me entro en conciencia, ¿no? de lo que está pasando. Sí, de hecho este año hubo una alerta epidemiológica en donde se encontraron más del doble de los casos que habían para esta misma fecha el año pasado. Imagínate. Entonces, por eso, esta es una enfermedad viral que se transmite por un mosquito. Estos mosquitos se reproducen en las aguas estancadas, que pueden quedar inclusive hasta en las tapitas de los envases de agua que quedan en el jardín, en la calle. Ajá. Ahí se puede reproducir el mosquito. Y el mosquito tiene que picar a una persona enferma con dengue para poder picar a otra persona sana y así transmitir la enfermedad. Esta época es mayor los números de casos porque estamos en periodo de lluvia y entonces esa agua estancada puede quedar en la calle y al no ser o no tener las medidas de precaución adecuadamente, entonces puede quedar esa agua estancada en cualquier recipiente y ser un criadero del mosquito. Total. Los síntomas, doctora, vamos con esos síntomas porque parece que a algunos les da de una forma y a otros de otra. En mi caso yo pensé que era una comida que me había comido, que además le agarré idea, la puedo ver y ya me asqueó completamente, porque empezó como un malestar, me dieron ganas de vomitar, tenía náuseas y ya luego, pero a la hora, fiebre a 40 cada 3 horas. O sea, era una cosa que yo decía, pero ¿esto cuándo? Pero ni siquiera tomando el medicamento, el acetaminofén de 1 miligramo, que obviamente tiene mucho más tiempo de acción. Exacto. A las 3 horas era otra vez 40 de fiebre y era que uno no puede ni revisar el teléfono y no hay ni fuerza. Entonces estábamos entre, ¿será dengue o será chikungunya? ¿Cuáles son entonces los síntomas más por comunes? eso es muy bien llamada la fiebre rompehueso, porque justamente es una fiebre muy alta que da mucho dolor en las articulaciones, en los músculos, y la gente no tiene la capacidad de sentir fuerza, ni siquiera yo he tenido pacientes que ni siquiera se pueden parar de la cama. Yo caminaba como torcida, de Sí. verdad, o sea, era como si me agarraran los huesos y me los partieron. Sí, antiguamente había una clasificación en donde llamábamos dengue hemorrágico y no hemorrágico. Actualmente esa clasificación cambió, ahora se le denomina dengue con signos de alarma y dengue sin signos de alarma. El dengue sin signos de alarma es aquel dengue que tú puedes llevar en tu casa tranquilamente, es el paciente que tiene fiebre, que tiene malestar general, que le duelen las articulaciones, le duelen los músculos, hay mucho dolor retroocular, es decir, detrás de los ojos, mucho dolor intenso de cabeza
ese paciente, si no tiene ningún signo de alarma, que posteriormente te los voy a comentar, ese paciente puede estar en su casa de manera ambulatoria tomando acetaminofén, ingiriendo muchos líquidos, porque claro, la fiebre y todo este malestar hace que se deshidrate mucho y la deshidratación puede traer complicaciones severas. Cuando hay signos de alarma, los signos de alarma son dolor abdominal, que haya sangrado, que no se tolere la vía oral, que haya alteración del sensorio, es decir, que el paciente esté como nubilado, que esté somnoliento, que inclusive le cueste pensar. Ese paciente tiene que estar hospitalizado porque esos son signos de alarmas que pueden llevar posteriormente, si no se tienen las medidas de precaución, a un dengue severo, porque existe un dengue que es más severo, inclusive un shock por dengue, y el dengue puede tener muerte. A veces podemos pensar que el dengue es una enfermedad muy benigna yo dije, bueno, una simple, por favor, una simple fiebre, que esos compañitos de agua y el acetaminofén y reposo está bien, y resulta que el dengue puede tener mortalidad. De hecho, la mortalidad del dengue puede ir de 3 a 5%. Son esos pacientes que no se cuidan, que tienen sangrado, porque una de las cosas que afecta este virus es la línea de las plaquetas. De hecho, baja mucho las plaquetas y puede afectar mucho como el funcionalismo hepático. El hígado, entre una de sus funciones, es la de la coagulación. Entonces, ese paciente puede sangrar, de hecho, otra de las características es que el paciente tiene mucho eritema, se pone rojo como que si hubiese ido a la playa, y eso es por extravasación de líquido, porque el vaso sanguíneo se inflama y se sale el líquido que debe estar dentro del vaso sanguíneo, se sale al exterior, y por eso es que la piel se pone roja y te hinchas. Y claro, tú tocas y exacto, está dematizado. Porque se sale ese líquido y eso hace que el medio interno que debe estar dentro del vaso sanguíneo disminuya, y es por eso que puede haber hipotensión, que es en disminución de las cifras tensionales, y eso puede desencadenar un shock por dengue. Doctora, todo lo que me dijo me dio. Todo eso, sí, claro, por eso hubo que correr, claro, la hospitalización, porque yo ni siquiera sabía, también la importancia y a lo que voy, y lo importante de esta entrevista que le dije a Bárbara, tenemos que entrevistar a alguien que conozca del caso, un especialista que nos hable claro, porque mucha gente no sabe o confunde en no tener la información de que es una simple fiebre. Ese es el virus que está dando. Y resulta que no es que es el virus que está dando, que tienes dengue y que puede ponerse peor. Y si no te haces una evaluación de laboratorio, no sabes cómo están tus valores y no sabes si tu caso es de hospitalización. Y crees que es que solo con el trapito de agua en la cabeza y con Y es muy con importante lo que estás diciendo. De hecho, me ha pasado en múltiples oportunidades que me toca decirle a un paciente que se tiene que quedar hospitalizado y me dice, ay doctora, pero me ha quedado hospitalizado por dengue. Yo estaba renuente también en la mañana, ya en la tarde cuando llegaron los resultados, que las plaquetas estaban en 27, no había que y estaba empezando el sangramiento por las encías. Exacto. Y el nivel de inflamación en el estómago, o sea, yo parecía una embarazada de 4 o 5 meses, era una cosa que daba miedo, hasta que dijeron, mira, o sea, la gente se muere por esto, y es una alarma y hay que correr. Entonces, que la gente entienda, ¿no? La importancia de hacerse exámenes de laboratorio cuando tienes estos síntomas. Y es importante saber también, otra de las cosas que los pacientes pueden como subestimar, que el dengue tiene como unas etapas. Yo siempre le digo a mis pacientes que eso es como un ciclo de la lavadora, o sea, eso tiene una etapa. La primera es como etapa fija, ¿verdad? Es como fija. La primera etapa es el periodo febril, que es el que te da la fiebre, es intensa, fiebre muy altas, con mucho escalofrío. Esa etapa puede ir de 5 a 7 días. Después es la etapa más delicada del dengue, que es cuando después de la fiebre. Deja de haber fiebre. El paciente cree que está mejor. Y ahí es donde hay más probabilidades de complicaciones, porque hay más exudado de ese líquido dentro del vaso sanguíneo hacia afuera, el paciente se pone más edematizado, puede haber más hipotensiones, que es la disminución de las cifras tensionales, y es cuando más disminuyen las plaquetas. Esas 48 horas después de no tener fiebre es cuando hay más disminución de las plaquetas, y hay que hacer controles de laboratorio, como tú bien lo dices, porque hay que ver el funcionalismo de la coagulación, porque si esto todo está alterado, ese paciente inclusive puede ir a terapia intensiva, porque hay que ponerle muchos
medicamentos que deben ser manejados adecuadamente porque el paciente se hincha. Si es un paciente, por ejemplo, que tiene de base una alteración cardíaca, una alteración pulmonar. Sí, ya la cosa se complica más, claro, exacto, una patología ya tú de tienes base. que manejar los líquidos de una manera muy adecuada porque ese paciente se pueda sobrecargar de líquido, Sí, hay una un líquido que no complicación. está dentro del vaso. Entonces es muy complicado el manejo del dengue. Y después viene la fase en los que se recuperan, que es la fase de recuperación o la fase de shock, que es ese paciente que no evoluciona bien y tiene que ir a terapia intensiva, inclusive puede fallecer. Entonces, el dengue no es una enfermedad que, gracias a Dios, que en la mayoría de los casos nos puede dar, como les dije, el síndrome febril de dengue sin signos de alarma, que ese paciente puede estar en su casa tranquilamente, acudiendo a su médico y haciendo sus controles de laboratorio, pero el paciente que tiene los signos de alarma, que lo repito, que es pérdida del apetito, no tolera la vía oral, paciente que tiene dolor abdominal, dificultad para respirar, ese paciente que tiene alteración de sensorio, que está sangrando, ese paciente debe acudir a una institución de salud porque debe estar hospitalizado. Estamos conversando con la doctora Yoxibel Limas, médico internista e infectólogo, sobre el dengue. Hay más preguntas en la próxima parte, ya va a estar con nosotros, sobre todo de ese tiempo de recuperación, de cuánto tiempo después con estas personas que tuvimos el dengue con signos de alarma, cómo es luego el proceso de recuperación, porque quedan como algunos órganos inflamados allí, hay que tener mucho más cuidado, pero eso, y alguna duda si ustedes la tienen, al 0424-158-3732, vamos y venimos con más de este tema, que bueno, está dando cada vez más el dengue por la lluvia que hay en el país. Ya venimos.
Andreina Nechme y Leonardo Villalobos. Tu mejor compañía. Al final del día. Por Unión Radio. 6:41 minutos de la tarde, seguimos con más de Al Final del Día a través de la señal de Unión Radio 90.3 FM y 1090 AM acá en Caracas, gente conectada como siempre en las diferentes regiones que conforman nuestro circuito en Puerto La Cruz, Barquisimeto, Mérida, Margarita, Puerto Cabello, Barinas, Maracay, Maracaibo, San Juan de los Morros a través de la web unionradio.net y nuestro canal de YouTube Mundo UR en vivo. Estamos conversando con la médico internista e infectólogo Yoxibel Limas, conversando sobre el dengue. Y en el segmento anterior, bueno, hablábamos de los síntomas, doctora, pero quedó esa pregunta al aire de el tiempo, más o menos de duración de esos síntomas terribles, en los que, bueno, los de alarma y los de no alarma, y el post. En esa recuperación, ¿cuánto tiempo es lo recomendable para uno ya estar al 100% en su operatividad? Exacto. Dependiendo del caso. Okay. Si es un caso que no tiene signos de alarma, generalmente esa recuperación va a ser un poco más rápida, puede ser de una semana aproximadamente. En algunos casos puede quedar esa debilidad, ese cansancio que uno lo llama médicamente astenia, que es ese no tener ganas de nada. O sea, que no te quieres parar de la cama, te cuesta hacer cosas, te cuesta tener tu vida cotidiana. Al día. Eso puede ir inclusive de 2 a 4 semanas en algunas ocasiones. Si el paciente estuvo en su cuadro sintomático con inflamación, por ejemplo, el dengue ocasiona, es un virus que le encanta el hígado, entre uno de los órganos que inflama es el hígado. Puede causar inclusive policerositis, que es la inflamación de las serosas. Las serosas están en la pleura, en el peritoneo, que es en la región abdominal, inclusive en la vesícula. Hay vesículas que se inflaman tanto que parece una enfermedad vesicular, pero esto es producto de la misma enfermedad y la inflamación por dengue. Entonces, esas inflamaciones pueden durar probablemente entre 7 a 14 días en regresar a su normalidad. El paciente, cuando se va de alta, cuando ya está en recuperación, ese paciente debe hacerse controles porque probablemente las transaminasas, que son unas enzimas que se emiten por el hígado, y eso nos habla de la inflamación del hígado, pueden estar elevadas y le va a costar un tiempo volverse a normalizar. Ese tiempo puede ser de 1 a 2 semanas. Pero esta debilidad, que es lo que más dura en el cuerpo, igual que ese rash que queda, ese rojito, puede durar un poco más de tiempo, puede durar 2 semanas, y la debilidad puede ir entre 2 a 4 semanas. La debilidad, ok, estamos en la semana. ¿Cuánto más estaré así débil? Estaba un poco traumatizada. No, es que de verdad uno se cansa de subir 5 escalones y quedo como mareado, y tú dices, pero esto ¿cuánto va a durar? Porque una gente que le gusta bailar, que le gusta salir, que camina en el parque y que vas a entrenar, ¿sabes? La recomendación no es hacer pesos, ¿no? No, porque estás inflamado. Así como tú te inflamas por fuera, los órganos se inflaman por dentro, y entonces si tú haces algún esfuerzo físico, esa inflamación puede ocasionar una hemorragia interna, y entonces puedes tener complicaciones posteriores que no las estamos buscando. Claramente. Ahora vamos con lo importante, que la gente también no entendemos. Los pacientes somos así. El tema, o por lo menos aquí en Venezuela no tenemos esa cultura de la prevención, sino cuando ya nos está pasando el desastre en el cuerpo es que corremos, y no de inmediato cuando nos empezamos a sentir mal, sino cuando la cosa no pinta tan bien, ahí sí que queremos correr al médico. Pero la importancia de la prevención, y en este caso del dengue, ¿cuál sería, doctora? Así es. Lo más importante en cualquier enfermedad, no solamente en dengue, es la prevención. Porque si nosotros hacemos todas las medidas necesarias para evitar que nos dé la enfermedad, es muchísimo mejor que tratar la enfermedad y recuperarnos de esa enfermedad. La prevención para el dengue es, primero, principalmente evitar la acumulación de las aguas depositadas, que ahí es donde crece el mosquito. Inclusive en los recipientes de las mascotas, donde toman agua, esos recipientes pueden ser un criadero fácil de mascotas. De mosquitos, perdón. Esos recipientes tienen que ser lavados diariamente, porque la superficie puede quedar
allí larvitas del mosquito en sus fases iniciales y se puede reproducir posteriormente el mosquito. En las materos, en las tapitas que ponemos debajo de las matas para que no se nos moje el piso, allí eso es terrible. Eso es esa es la casa que les encanta a ellos. Les encanta. Algunas matas, inclusive las bromelias, que son matas que tienen unas hojitas que se acumula el agua en las orquídeas. Entre una y otra. Hay que tener cuidado porque ahí se acumula el agua y ahí puede ser un criadero fácil del dengue. En las tapitas del agua que quedan en la calle, eso puede ser un criadero. No, y ahorita con los temas del agua, que no hay, que sí hay, uno lo que hace es recolectar agua. Exacto. Y esa recolección de agua tiene que estar tapada. Y subsecuentemente ir limpiando los envases cuando tengamos que... Si se acabó no es llenarlo y ya, es limpiar el envase. Es limpiar el envase para que eso no sea un criadero. Aparte, esto es una de las medidas que se puede hacer. La segunda medida es la fumigación. Pero la fumigación solamente va a eliminar los mosquitos adultos, los que están volando, ¿ok? Entonces, solamente vamos a eliminar esos mosquitos que son los que pican a la persona enferma y posteriormente pican a la persona sana y transmiten la enfermedad. Entonces tenemos que hacer como las medidas de precaución todas en conjunto para eliminar el mosquito adulto a través de la fumigación. El máximo posible, claro. Y evitar la acumulación de las aguas. Otra de las medidas que podemos tener es utilizar repelentes. Si vamos a estar en un lugar donde sabemos que hay zancudos, utilizar repelentes, evitar la utilización de ropas oscuras, porque a ellos les encanta el color oscuro, porque eso hace que la luz tenga como una disminución de efecto en el mosquito. Entonces el mosquito le encanta a las personas que utilizan ropas oscuras. Tratar de utilizar ropas claras. Utilizar mangas largas, pantalones largos, tratar de tener la piel menos expuesta posible para ser picada por el mosquito. Y otra de las medidas de precaución importantísima es que si tú tienes dengue, tú tienes que estar en un aislamiento relativo. ¿Qué significa esto? Utilizar telas metálicas o mosquiteros para evitar que te pique el mosquito, porque tú vas a ser una fuente de transmisión del virus. Porque si tú estás enfermo, a ti te va a picar un mosquito y posteriormente va a picar a otra persona, que si esa persona tiene factores de riesgo para complicarse, porque los pacientes más jóvenes, los niños, los ancianos, los pacientes hipertensos, diabéticos, que tienen alteración del sistema inmunitario, van a tender o tienen más factores de riesgo para complicarse. Wow. Entonces tú debes tener, si tú presumes que tienes dengue, primero debes hacer el diagnóstico, debes acudir a un médico, hacerte la prueba. Existen pruebas sanguíneas en sangre que se realizan para ver si tienes dengue, y esas pruebas te pueden dar el resultado en 1 o 2 horas. Ahí tú puedes saber si tienes dengue. Si tú tienes dengue, tú debes tener una medida de aislamiento relativo para evitar que el mosquito te pique a ti y posteriormente pique a las demás personas. Imagínate. Este es un mosquito que vuela poca distancia. Esto no es un mosquito que hay a 5 cuadras. Yo conocí una persona que tenía dengue y me picó. Claro, no. claro. Esto es un mosquito que vuela a poca distancia. Más que todo, y si se infecta es a tu entorno. Intradomiciliario. O sea, si tú tienes mosquitos en tu casa, le va a picar al vecino, a los vecinos de alrededor, no los vecinos lejanos. Okay. Entonces, por eso que tenemos que tener cuidado en nuestro sitio de vivienda, para tratar de evitar tener esas acumulaciones de agua para que no pique a nuestro sector. Sí, porque puedes tú tener todo impecable, pero resulta que un vecino tiene acumulada agua, tiene los materos así y saltó del piso 10 al 11 y ahí llegó y nos picó. Wow, de verdad, es que son un montón de síntomas que cuando te das cuenta, de verdad, es peligroso cuando tienen estas señales de alarma, y sobre todo proteger a la gente que tiene patologías de base, que son las que son más propensas a complicaciones con el dengue. ¿Hay alguna cosa que uno pueda hacer en cuanto a esa prevención, en cuanto a alimentación, a tener los valores bien? Okay. Cuando lo que tú bien dices, la hematología, eso es lo que hay que hacer. O sea, tener una vida saludable, un estilo de vida saludable, no solamente para prevenir este tipo de enfermedades, sino cualquier otro tipo de enfermedades, claro. O sea, cualquiera, el que se le venga a la cabeza. Hay que hacer ejercicio diariamente, hay que tener paz mental, meditación. Cada vez se está estudiando y teniendo más resultados de los efectos benéficos de las meditaciones de mindfulness. Cada vez vamos teniendo más resultados
todos beneficiosos. La alimentación saludable, sabemos, como estábamos comentando, las comidas que son proinflamatorias, ya se está estudiando, otra de las cosas que se está estudiando ahorita muy, muy fuertemente es el intestino, la microbiota, que es ese material fecal que tenemos en el intestino, que ya se ha denominado el segundo cerebro. Ahí se emiten hormonas y se pueden formar, pueden ser participantes de la formación de enfermedades. O sea, tenemos que tener un estilo de vida saludable. ¿Cómo ayudar, doctora, ahora que toca el tema de la microbiota, del intestino, que mucha gente, y que creo que la mayoría la tenemos vuelto nada, o sea, lo tenemos alterada. Sí. Está alterada la microbiota por lo que consumimos. Sí. ¿Qué podemos hacer para revertir eso, como para darle un poquito más de respiro? Lo que pasa es que anteriormente nosotros teníamos como poca información sobre y ahorita hay mucha. órgano, y ahorita se está teniendo mucha información desde hace un tiempo para acá, no es recientemente, porque desde hace un tiempo, de unos años para acá. Sabemos que las comidas inflamatorias, sobre todo las que tienen harina de trigo, que tienen gluten, son comidas proinflamatorias, y eso es lo que hace que aumenta la permeabilidad del intestino. Entonces, ¿qué te produce ese aumento de la permeabilidad del intestino? Que primero no se produzcan las hormonas necesarias que se deben producir en el intestino. Entre una de ellas es la serotonina. Por eso es que vemos que a veces los alimentos nos pueden poner tristes. Y de mal una humor. mala alimentación nos puede inclusive hacer caer en una depresión, porque el intestino es responsable de la producción de ciertas hormonas que hacen que nosotros tengamos un buen que nos generen placer, alegría. Exactamente. Y eso hace también que tengamos disminución de ciertas sustancias como vitaminas, por ejemplo, y entonces tengamos como un déficit de muchas cosas, inclusive podamos llegar hasta una osteopenia, una alteración del calcio, una alteración de la vitamina D, todas estas cosas que se deben absorber en el intestino y no se produce porque tenemos un intestino inflamado, y entonces no se da la producción de estas hormonas que son indispensables para tener una vida saludable. Recomendaciones: probióticos. Dicen que son muy buenos, Los que probióticos son maravillosos, que ya se pueden comprar algunos, de hecho, en la farmacia, porque no se estaba viendo como mucho, pero sí hay. Vamos a hablar entonces de los probióticos que puedes consumir, que puedes comprar, ir a consumir y pedirlos. Mira, quiero probióticos, y de los probióticos que conseguimos en los alimentos, por ejemplo. Bueno, existen probióticos, hay generaciones de probióticos de primera generación, de segunda generación. Lo importante es que cada vez se está estudiando el beneficio de estos probióticos. Esto lo que hace es que inclusive nuestras bacterias, que son buenas, que la tenemos en el intestino, ellas sean sensibles y vivan en una comunidad organizada. Yo siempre le digo a mis pacientes, es como que si tú tienes en tu edificio, el 50% de los habitantes de tu edificio son malandros, son los que roban, y el 50% son los policías. Entonces, eso está en un equilibrio. Cuando tú tienes un proceso infeccioso, las bacterias que se encuentran en el intestino son fundamentales, porque eso puede provocar inclusive que tú tengas una infección con una resistencia aumentada a los antibióticos. Es decir, que tú puedas tener infecciones inclusive que son resistentes a todos los antibióticos, y podemos ver cultivos con resistencia a un montón de antibióticos. Que entra como un desespero. Así es. Y aparte, la alimentación, porque sabemos, por ejemplo, por citarlo, el pollo. El pollo es una comida que debería ser saludable, pero sabemos que para la producción de más pollos, y que los pollos sean más grandes y más gorditos y pesen más, ellos le colocan ciertos antibióticos, utilizan ciertas sustancias que no son adecuadas y que nosotros las consumimos. Entonces ya ahí la alimentación no es 100% sana, así no estemos comiendo la pechuguita de pollo a la plancha sin aceite y sin nada. Claro. Entonces tenemos que tener como conciencia de tener como un balance ya que no podemos tener la factibilidad de vivir en una granja donde nosotros con mismos, el huerto. Exacto, con el huerto, y criamos nuestros propios pollos. Bueno, tratar de consumir la alimentación lo más adecuada posible, lo más sana posible, consumir vegetales, frutas, pescado, cosas que nos hagan tener una nutrición balanceada y adecuada para tener nuestro sistema de defensa, que eso ayuda muchísimo a que nos defienda contra cualquier tipo de enfermedades y nos proteja de una manera adecuada. Maravilloso. El yogur griego.
Yo lo amo. Sí, el yogur griego Sí, es buenísimo. porque además aporta proteína. Porque es probiótico Y también. es probiótico. Pero siempre que el yogur sea sin lácteos, sin leche de vaca, ¿ok? Porque ya se ha estudiado que la leche de vaca ni siquiera tiene beneficios. O Sí, sea, sí. es otro de los de los alimentos que son inflamatorios, a menos de que sea deslactosada, descremada, o sea, porque la leche de vaca tiene mucho colesterol. Entonces, por eso es que no es tan bueno la leche completa, ni siquiera para los niños. Sí, es que Porque yo a no veces entiendo. Si tenemos ya esa- nosotros tenemos la alimentación de la lactancia y a nosotros, bueno, hasta cierta edad ya nos destetaron, como dicen, ya, ¿para qué necesitamos más de eso? ¿Verdad que no No, necesitamos para la de nada. vaca? No la necesitamos. Que a veces Preferible la leche de que a veces coco. provoca, sí provoca, pero que no, que eso no es leche, que la de coco no es leche, que la de almendra tampoco. Bueno, vamos, leche vegetal, no sabe tan feo. Uno le pone ahí algunos sabores y ya la cosa funciona. Pero sí, el yogur griego, de verdad, además que no es inflamatorio. Además que como no el es yogur de inflamatorio. leche de vaca, Sí. que la cosa es un poco más problemático. Gracias, doctora, por toda esta información. Por favor, si tiene cuentas en redes sociales, dónde está su consultorio, para que la gente también conozca de su trabajo y esté atento a las recomendaciones siempre de un especialista importante. Por Instagram, por @tumédico en línea. Mi consultorio está en el Policlínica Metropolitana y Hospital de Clínicas Caracas, y por WhatsApp 0414-8531-320. Gracias, doctora, Gracias por a ti. acompañarnos, por disipar estas dudas que ya yo lo tuve, pero siempre es mejor tener esa información antes, como para la prevención, que es tan necesaria e importante. Ella, Yoxibel Limas, médico internista e infectólogo, hablando del dengue y de toda esa calidad de vida que deberíamos tener todos si nos cuidamos. Y todo empieza de verdad por la alimentación. 6:55.